Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años y vamos a hablar específicamente sobre cómo fue que surge la figura del Papa, cómo es que el obispo de Roma se convierte en el líder indiscutible del mundo cristiano, especialmente de todo el mundo occidental. Cómo fue ese proceso de que en un momento cuando encontramos que las diferentes, congregaciones o iglesias en diferentes partes del Imperio Romano eran iguales y no había autoridad sobre ninguna sobre las otras. Pero ¿cómo es que el obispo de Roma logra tal poder, tal magnitud, que es capaz de doblegar e imponer sus propias doctrinas teológicas, pensamientos e instrucciones sobre todas las demás iglesias, y aquellos que se atrevan a discutir la manera en que aplican o interpretan las escrituras son excomulgados del seno de la iglesia y por lo tanto condenados, en este caso, al infierno o con el condenamiento eterno? O sea que el obispo de Roma se convierte en el vocero a través del cual únicamente Dios habla. Es interesante que este es un modelo que también se ha seguido en las diferentes sectas cristianas que han aparecido y en diferentes religiones, donde cada grupo que va saliendo siempre dice que él es el que tiene la verdad absoluta, aquel que es el único a través del cual Dios habla, que si no te conviertes o te haces de mi creencia, pues vas a ir al infierno, vas a ser destruido o no te vas a salvar. Y se convierten en los únicos a través de los cuales Dios organiza todos los asuntos entre los seres humanos. Algo otra vez a imitación del modelo de la iglesia, y lo encontramos en las diferentes sectas cristianas del tiempo moderno. Pero volviendo a los orígenes, a raíz de la cual vienen todas estas sectas cristianas de Occidente, la raíz es la Iglesia Católica. Así que en este sentido hemos de remontarnos al pasado. Primeramente, hay que ver sobre las bases en las que el cristianismo católico fundamentó su autoridad sobre los demás obispos de las demás iglesias. Y hay que hacer un poquito de historia aquí. Hay que tener presente que cuando hoy día escuchamos de la famosa Basílica de San Pedro en Roma, se dice de que debajo del altar mayor se encuentran los restos del apóstol San Pedro, o Pedro. En hebreo su nombre es Shimon Bar Yonah, llamado Kefa en hebreo, o la roca como también se le llamaba, y que al traducirlo al griego o al latín se le conoce como Petros o Pedro en castellano. Resulta ser de que se nos dice de que pues allí se encuentran sus restos, aunque arqueológica hablando y con material, incluso documentos, no tenemos ninguna evidencia que realmente pruebe tal cosa. Pero bueno, es una creencia de los cristianos y vemos que es una de las técnicas utilizadas para someter la autoridad o imponer la autoridad del obispo de Roma en su momento. Y sucede que otra figura que se ha conectado con Roma es la figura de Pablo, el apóstol Pablo, llamado su nombre verdadero en hebreo Shaul HaTarsi, Shaul o Saúl en castellano, lo que los traductores de la Biblia pues le han puesto Pablo, le han puesto Saulo. Su nombre en realidad es Saúl o Shaul. El asunto es de que también ha sido conectado con Roma, y se dice que tanto Pedro como Pablo sufrieron martirio en Roma, es decir, el emperador romano los ejecutó a ambos por crucifixión, como mismo ejecutaron a Jesús igual crucificado. Y debido a esto, la ciudad de Roma pues se convirtió en un símbolo importante para el cristianismo, porque está asociada ahora con dos figuras importantes en la historia del cristianismo. Pablo, el gran impulsor que expandió este mensaje a gran parte del imperio, y Pedro, también una figura clave, pues asociadas ahora con Roma, es un centro muy importante. La principal conexión o sobre la cual se basa la autoridad del obispo de Roma, como afirmando ser líder de todas las iglesias o de todo el mundo cristiano en este caso, es sobre la supuesta interpretación que le dan a un pasaje en el Nuevo Testamento, como le llaman a las escrituras cristianas, donde pues Jesús supuestamente afirma que Pedro sería la base, la piedra central de su congregación. Según este pasaje donde dicen que supuestamente Jesús le dice a Pedro frente a los demás apóstoles: tú, Pedro, vas a ser la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Y esto se ha interpretado de diferentes maneras, por supuesto.
hay contradicción porque cuando se dice iglesia no se puede hablar de iglesia. Iglesia es el término eclesias, que viene del griego, que eclesias a su vez es la traducción del hebreo kehilá. Kehilá es lo que llamamos en los judíos sinagoga en castellano. O sea que una iglesia sería la traducción del hebreo sinagoga, simplemente. Pero el problema es que si Jesús tal vez está diciéndole esto a Pedro, simplemente está hablando como un rabino que le está diciendo a un discípulo, bueno, pues es uno de los líderes de la sinagoga, de la Kehilá. Lo que pasa es que después esto se interpretó en el cristianismo con el paso de los siglos, no al principio, sino el paso de los siglos, como que ahora Jesús estaba creando una nueva religión o una nueva fundamento, y resulta ser que, como dice, hay un famoso escritor que dice que Jesús predicaba el reino y al final llegó a la iglesia. Como dicen, la iglesia se convierte entonces en un centro de poder, realmente en un control tremendo, con la formación y luego desarrollo del cristianismo como una religión independiente. El hecho es que incluso hay algunos expertos en los textos bíblicos que afirman que esta expresión en griego que se utiliza en los evangelios, que se traduce como Petra, Petra significa roca o piedra, lo traducen, y por ello es que dicen, bueno, Pedro es la roca, la piedra angular donde se va a edificar, o sea, la supremacía, el que está al frente del movimiento como sucesor de Jesús va a ser Pedro, afirman los católicos. Pero dicen los investigadores, otra opinión diferente en cuanto a este término Petra o piedra o roca. Dicen que piedra no se puede interpretar solamente como piedra en el sentido literal de un fundamento de una casa, de una iglesia, como lo interpretan los católicos o el mundo cristiano en este sentido, sino que dicen otros expertos bíblicos que piedra también se puede interpretar como una piedra, digamos, preciosa, como joya. Sabemos que, por ejemplo, las piedras diamantes y otro tipo de joyas se le llaman piedras. Pues en este sentido, dicen otra interpretación, que Jesús lo que estaba queriendo decir es que Pedro es como si fuese una joya dentro de su movimiento. Por eso se le llama piedra. Otros dicen no, es simplemente un fundamento sobre la que se edificaría su iglesia, su sinagoga, etc. Entonces esta es la opinión que siguió el obispo de Roma para también fortificar en este caso su supremacía sobre los demás miembros de las diferentes iglesias y congregaciones. El hecho es de que Pedro también, por supuesto, fue una figura clave, importante, ¿no? Porque Pedro, otra vez, se dice que primer seguidor de Jesús, estuvo en momentos claves, es famoso porque le niega 3 veces, pero además, aún así es el que luego está ahí cerca, ¿no? Donde están en el proceso a Jesús, cuando todos los demás han escapado, él está ahí cerca, es una figura importante luego cuando se firma la resurrección de Jesús. Y vemos a Pedro también con Cornelio, con los gentiles. Entonces Pedro es una figura que va resaltando, que a veces se muestra con ímpetu, a veces incluso con un carácter muy violento, furioso de momento. Incluso es el que cuando van a apresar a Jesús también está en ese momento clave donde le llaman la famosa transfiguración, y también el momento en que van a apresar a Jesús y de la muerte en Getsemaní. Es el que inmediatamente cuando vienen los guardias, Pedro y los demás que andaban armados, Pedro es el que saca la espada rápido y le lanza a llevarle la cabeza, porque fue a llevarle la cabeza a este soldado o este siervo del sacerdote, y él falla. Lo que pasa es que le lleva la oreja porque falló. Pero le dijo al maestro, ¿quieres que saquemos las armas para luchar por ti? O sea que los demás también andaban armados. Y el asunto es que Pedro es un hombre enérgico ahí y que se destacaba. Y por todas estas cualidades, pues se le ha dado todavía más ínfula y grandeza. Y sobre todo esto se sigue cimentando el poderío del obispo hasta que en su momento vemos que se convierte en líder. Ahora, algo interesante es que parecen indicar las escrituras que no están así como esta interpretación que ha dado el mundo católico cristiano en cuanto a la figura de Pedro, sobre este versículo que edificaría su iglesia sobre Pedro. Esto parece más bien que es una interpretación teológica del texto, porque no hay nada claro ahí. Y de hecho, lo que sí sabemos por la historia es que el líder de la comunidad, del movimiento después de la muerte de Jesús, no fue Pedro, sino que el líder fue Jacob HaTzadik, que le llaman Santiago, el hermano del Señor, dice el texto. Este Santiago es el que se convirtió en el líder del movimiento, como se muestra en lo que llaman el primer concilio de la iglesia del año 49-50, que no fue ningún concilio de la iglesia, son simplemente un grupo de judíos debatiendo temas, si ahora van a permitir que los no judíos entren en masa a este movimiento sin circuncisión, etc.
Y el que toma la decisión y la última palabra aquí es Santiago, no es Pedro. Pedro, Pablo y los demás discípulos son figuras importantes, pero el que está al frente del movimiento es Santiago, como lo deja ver luego incluso otros textos. Incluso el famoso historiador de la iglesia, Eusebio, citando al famoso Clemente de Alejandría en el siglo II, Clemente de Alejandría está diciendo que el líder de la comunidad es Santiago, el que llaman el hermano del Señor, que en hebreo su nombre es Jacob Azadik, o sea Jacob. Pero otra vez con los problemas de traducción le han cambiado el nombre y le han puesto Santiago. Ahí le dicen Jacobo también algunas veces. Su nombre es Jacob o Jacob. Pero bueno, Santiago es el que está al frente del movimiento. O sea que Pedro no aparece por ningún lado aquí como líder del movimiento después de la muerte de Jesús. Y esto es evidencia que tenemos. Por tanto, todo el fundamento de que Pedro es el sucesor líder es simplemente una doctrina teológica, una interpretación de los textos como se han interpretado muchísimos más luego de la muerte de los discípulos y demás, y como para cimentar la autoridad del obispo de Roma. Es simplemente una interpretación, porque en las pruebas históricas el líder es Santiago. Pero bueno, poniendo esto de lado, esto es una idea que se fue cimentando y siguió, como dicen, repitiendo en las mentes de la gente, ahí en las masas, hasta que tomó fuerza con el tiempo. Y vamos a tener entonces de que encontramos que para aproximadamente el final del siglo II, siglo III, IV, ya la figura del obispo de Roma pues va tomando fuerza. Hay otros demás obispos, recordemos que hay diferentes patriarcados importantes, está el patriarcado, los diferentes patriarcas. Hay un patriarca que se encuentra en Constantinopla, un patriarca en Alejandría, un patriarca en Jerusalén, un patriarca en Roma, y sucede entonces y uno en Antioquía de Siria, y 5 patriarcas. Y sucede entonces de que todos son de la misma autoridad, pero encontramos que va a ser el obispo de Roma, Víctor, cuando hay ciertos debates en cuanto a doctrinas internas de la iglesia, en cuanto con los obispos y la iglesia del norte de África, pues que este Víctor quiere imponer su autoridad y no está de acuerdo. Es un debate acerca de cuándo celebrar la Pascua. Dicen los demás, el mundo cristiano en este caso del Medio Oriente, dice que la Pascua hay que celebrarla el 14 de Nisan, como mismo la celebran los judíos, porque Jesús también la celebró en esa fecha siendo judío. Pero Víctor dice no, hay que cambiar a la Pascua, va a ser el domingo después de que supuestamente el día de la resurrección de Jesús, después de la Pascua judía. Hay un debate porque esto no es bíblico y Víctor dice, bueno, pues si no están de acuerdo conmigo, rompo relaciones aquí. Y vemos que este es un primer intento del obispo de Roma de querer imponer sus ideas sobre los demás miembros de las iglesias, que eran todos iguales aquí, no había ninguna autoridad por encima de nadie. Sucede entonces de que vamos a tener que luego también diferentes líderes de la iglesia van a ir atribuyéndole y dándole poderío al obispo de Roma. Ireneo de León también escribe favorablemente sobre el obispo de Roma. Y sucede que como Pablo y Pedro se han asociado ahora como figuras conectadas con Roma, comienzan a ir peregrinos cristianos también a Roma, supuestamente a visitar la tumba de San Pedro y otros sitios de mártires, etc. Y esto va pues dándole importancia también a la ciudad de Pedro en conexión, a la ciudad de Roma en conexión con el mundo cristiano. Recordando además que Roma es una ciudad con carácter imperial, porque es la capital del Imperio Romano. Sé que ahí además se concentra el poder del Imperio Romano, todavía dándole más fuerza. Y aquel que está desde allí, pues tiene gran fuerza también sobre las masas en el campo religioso. Sucede entonces de que pues incluso se comenzó una celebración en cuanto a sobre la figura de Pedro y Pablo en Roma, una celebración que todavía se mantiene hasta este mismo día, en el 29 de junio, que siguió trayendo estos peregrinos y cristianos a la ciudad. Sucede es que vamos a tener de que ellos continúan poniendo presión para intentar, como dicen, dominar la interpretación teológica de la iglesia, y sucede que ellos constantemente siguen invocando este pasaje bíblico de las palabras de Jesús para legitimizar su autoridad en Roma. Y sucede que cuando hay otro problema de debate en la iglesia, el supuesto obispo de Roma en este caso, o supuesto papa, porque es un término que todavía no se usaba, sino que se vino a usar más tarde
probablemente hasta el siglo V aproximadamente, cuarto, quinto, sexto, que toma fuerza ese título. Pero un tal Esteban, que era el obispo de Roma, cuando hay otras disputas teológicas entre los cristianos, sigue tratando de imponer su autoridad diciendo, bueno, pero es que nosotros somos el fundamento, porque esto lo dijo Jesús, la iglesia que Pedro fundó en Roma. Y sucede entonces de que hacia a mediados del siglo III, nos vamos a encontrar de que el obispo de Roma pues tiene una autoridad importante en los territorios de Occidente, especialmente, ya menciono, Italia, el norte de África, Francia, España, estas tierras pues tiene gran fuerza. Sin embargo, en el este, en el Medio Oriente, Siria, Egipto, Israel, toda esta zona, Babel, Irak, no tiene en realidad autoridad, no se le reconoce como líder por encima de las demás iglesias. Sucede entonces de que vamos a tener de que también cuando el emperador Constantino en su momento se convirtió al cristianismo, recordemos que allí comenzó una serie de edificaciones y construcción de iglesias, basílicas y monumentos importantes en Roma, lo que además siguió trayéndole prestigio a la ciudad, que ahora está también, como dicen, favorecida por el emperador, aunque el emperador más tarde funda Constantinopla como su capital, pero Roma tuvo un papel importante aquí. Y vamos a tener entonces de que también cuando hubieron diferentes debates en el famoso concilio de Nicea, que en la vida real el obispo de... Cuando se desarrolló el concilio de Nicea, el obispo en realidad de Roma como que no tuvo casi ahí que aportar, porque fue mayormente el mundo de Oriente que tuvo más que decir al respecto, de habla griega en este sentido, y el obispo de Roma de habla latín, pues casi que nada más estaba de observador, pero tuvo una influencia importante, porque después del concilio de Nicea, primeramente el obispo de Roma ratifica el concilio de Nicea, y después del concilio de Nicea, como los debates continúan sobre la persona de Jesús, de María, del Espíritu Santo y demás, el obispo de Roma va a tratar de continuar influenciando las decisiones que se van a ir tomando. Vamos a tener entonces que en su momento se desarrolla el famoso concilio de Sárdica, convocado por el emperador luego del fallido concilio de Nicea, porque los debates continuaban acerca de la naturaleza de Jesús, y encontramos que aunque el concilio de Sárdica también fue otro fallo en el caso de que no hubo acuerdo en cuanto a la autoridad eclesiástica, en cuanto a la figura de Jesús y demás, pero el hecho es que este papa, Julio, sucede de que tomó gran significancia después de este fallido concilio de Sárdica en el siglo IV, pero tomó importancia. ¿Por qué tuvo importancia? Porque sucede que después de este concilio, los demás obispos adoptaron una serie de cánones o leyes donde le otorgaban al obispo de Roma la autoridad de mediador. O sea, para que no pasara tanto aquello que espectáculo de debates y mira que hasta llegaban hasta los puños, se designó a alguien como que mediase. O sea, que si había una disputa entre ambos grupos, uno en el medio, al final dictaba quién tenía la razón. Y designaron al obispo de Roma, le asignaron autoridad. Y sucede entonces que se convirtió como en juez, ¿no? El que partía, como dice el dicho popular, el que parte el bacalao, el que decide, va a ser el obispo de Roma. Le dieron esa autoridad. El problema es que el obispo de Roma se creyó mucho en la autoridad que le habían dado, y de juez, que daba la última palabra, ahora se convirtió también en maestro o instructor de la iglesia en general. O sea que si ahora, pues ellos dicen que el obispo tiene autoridad, bueno, pues si yo tengo autoridad, dice el obispo de Roma, pues ahora también yo imparto y educo y dicen y tienen que hacer lo que yo diga. Y se convirtió como, digámosle, instructor o maestro de toda la iglesia en general. Y comienzan a enviar cartas y comienzan a enviar documentos a otras iglesias dando opinión y temas teológicos, y tienen que seguir la manera en que yo ahora interpreto las escrituras. Y estas cartas o documentos pues van a tener un carácter de documento oficial, lo mismo que un documento oficial equivalente a lo que el emperador enviaba, que tenía que acatarse como autoridad. Ahora el obispo de Roma también se ha atribuido esa autoridad en base a que otros pues le nombraron intermediario, y él ahora se ha puesto por encima de todos los demás iglesias del mundo cristiano. Y vamos a tener incluso de que va a haber también papas o figuras carismáticas, obispos. Ya mencionamos a Julio, podemos mencionar también a un tal Damasus, podemos también
mencionar a Gregorio el Grande, muchos otros, figuras carismáticas que también propiciaron esta asignación de autoridad o dominio en cuanto al obispo de Roma. También fueron figuras importantes porque este Damasio va a ser el que va a enviar ordenar la traducción de las escrituras al latín, y aparece la famosa Vulgata Latina con Jerónimo. Va a ser gracias a este papa. El asunto es que también se desarrollan diferentes concilios en Constantinopla en el año 381. Sucede también que viene luego otro obispo en Roma llamado Siricius, que va a tomar, este fue el que tomó la iniciativa de mandar estas cartas con carácter importante, ¿no? Como decretos que debían de obedecerse ahora. Y es que se van tomando más autoridad los obispos de Roma y se van creyendo este papel de intermediario, pero ahora también tomando decisiones. Sucede entonces de que en las cartas, la manera en que escribían, también lo hacían de forma astuta. Y voy a citar brevemente fragmentos de las cartas que enviaba este Siricius, obispo de Roma, para que tengan una idea cómo poco a poco fueron infiltrando estas ideas de supremacía. En las cartas, Siricius decía claramente de que él, como obispo de Roma, era el sucesor de Pedro, y que tenía una responsabilidad ahora sobre él, que a él es el que le habían dado la responsabilidad ahora sobre los demás obispos, y que él era en Roma era la roca apostólica sobre la que Cristo había de construir la iglesia universal, y decía que era el asiento de San Pedro, estaba en Roma, allí en la figura del obispo de Roma. Y esta manera de enviar estas cartas a diferentes partes del imperio, a España, a Francia, a diferentes lugares, pues las cartas se siguen expandiendo y ahora se le sigue dando autoridad. Y poco a poco va, como dice, expandiendo, como dice el dicho, de tentáculos y tomando control sobre diferentes partes del imperio. Y la gente comenzó a ver de verdad que Roma tenía autoridad, porque además le concedieron en un primer momento esta autoridad. Pero aquellos que le concedieron la autoridad en el sentido de intermediario, no es porque vieron al obispo de Roma como superior a ellos, sino que hacía falta alguien que mediara con tantos problemas y discusiones. El problema fue que después ya perdieron el control, como dicen, y el obispo de Roma se dio más atributos y siguió imponiendo sus maneras de ver las cosas sobre todos los demás. Sucede entonces que aquí vamos a tener de que hubo otra figura importante que le llaman el Papa Leo el Grande, porque también pues va a tomar decisiones importantes en la iglesia. Y sucede que con él va a comenzar a usar el título de Papa. Esto va a ser aproximadamente, vamos a tenerlo que para el siglo V aproximadamente, en el año, entre los años 440, 461, que Leo comienza a su gobierno, en este caso como líder o como obispo. Sucede entonces de que este término de Papa, hoy inmediatamente pensamos, el Papa de Roma. Bueno, el Papa en realidad es un término que ellos lo tomaron de el obispo de Alejandría en Egipto, porque los que comenzaron a usar el término Papa fueron los obispos de Alejandría en Egipto. Y de hecho fue un término que se le dio un momento al obispo y también a los presbíteros, creo que es el término en castellano, o presbíteros. Pero en un momento ya el obispo de Alejandría, en el siglo III, comienza a usar este título. Se nos dice de que para final del siglo IV, algunas veces se asociaba al obispo de Roma con este título de Papa. Y sucede entonces que en la Edad Media, escuchen esto, en la Edad Media es que al obispo de Roma se le da el título exclusivamente en Occidente de Papa. En la Edad Media es que exclusivamente se le da este título a él, pero otra vez en Occidente, porque en el Medio Oriente, en Alejandría, en Egipto, se le siguió llamando al obispo de Alejandría Papa. Y de hecho, hasta el día moderno, al obispo o el que está al frente de la iglesia copta de Egipto, de Alejandría, se le sigue llamando Papa. Porque de hecho Papa es un nombre que viene derivado en este caso del griego. En latín es Papa, en griego es Papas, que significa padre. Y de ahí que se le llama el Santo Padre, ¿no? En árabe, en árabe es Baba y en hebreo Abba. Y por eso es que al obispo de Alejandría se le llama Baba, el que está al frente de la iglesia, o Papa.
el que está al frente de la iglesia de Alejandría. O sea que es un término que en Occidente se lo tomaron de los orientales y se lo pusieron al obispo de Roma ahora como el Padre, el Santo Padre, sin pecado, al frente de todo el mundo cristiano ahora, por este lado. Aunque en Oriente no tuvo este dominio, pero sí sobre todo el mundo occidental. Sucede entonces de que ahora, en su momento, el Papa tuvo que asumir diferentes funciones como defensor de la ciudad de Roma cuando hubieron diferentes invasiones y desde Constantinopla no pudieron enviar ejércitos. Leo pues tuvo que defender heroicamente a la gente en Roma, y ahora también se le comenzó a ver como una figura heroica, una figura de pastor, de maestro y también una figura política, porque de hecho en las cartas y en las prédicas que daba Leo, cada año, en la fecha en que lo nombraron Papa, pues, o obispo de Roma, pues él en esa misma fecha, todos los años, daba una serie de discursos y comenzó a decirle a la gente que en la figura de él no lo vieran como el que estaba, como un simple obispo, líder de la iglesia, no, sino que él no solamente era sucesor de San Pedro, no sucesor, sino que viesen que Pedro mismo estaba hablando a través del Papa, y que Pedro mismo es como que estaba gobernando a través de la persona del Papa. O sea que ahora no era sucesor, sino que era Pedro mismo el que hablaba y gobernaba a través del Papa como líder de la iglesia, sucesor de la figura de Jesús, Dios mismo en este caso, ¿no? De acuerdo a la creencia cristiana. Y vemos que estas prédicas, estas ideas se van cimentando y van teniendo efecto en las masas de la gente. Vamos a tener entonces que cuando en el siglo V hay una gran división entre las iglesias del Medio Oriente en cuanto a la naturaleza de Jesús, y son los famosos debates cristológicos, la figura del Papa Leo pues tiene relevancia porque redacta todo un documento que se conoce como Tome, que es donde explica, a veces de manera ambigua, un poco sin mucha aclaración, pero resume las creencias de la iglesia con el paso del tiempo en cuanto a la figura de Jesús. Y vamos a tener de que en su momento pues se manda, o hay una reunión, el famoso concilio de Éfeso, donde pues el emperador reúne allí a los obispos, y vemos que pues están debatiendo otra vez en cuanto a la naturaleza de Cristo, la figura de Jesús en este caso. Y sucede de que se intenta de que se lea allí la carta famosa de Leo, del obispo de Roma, o el Papa de Roma, pero la gente allí no le hace caso a la carta de Leo. De hecho, se dice de que pues este concilio de Éfeso había personalidades realmente problemáticas, entre ellos un tal Dioscorus, que era el obispo de Alejandría en Egipto, y las cosas se van de la mano, y allí el concilio ese de Éfeso, más bien lo que fue, en vez de un debate teológico, acabaron por los puños y se fueron a los golpes y puñetazos los diferentes obispos. Tremendo aquello, un tremendo escándalo. A Leo y a su carta no le hicieron ni caso, fue tremendo. Fíjate, se dice que Leo luego escribe de que ese concilio, y cito textualmente, dice que Leo dijo de aquel concilio que fue non judicium sed latricinium, o sea, nada judicial, sino que aquello fue una reunión de ladrones. Fue tremendo aquel concilio. El asunto es que 2 años más tarde se vuelven a reunir en el año 451 el concilio de Calcedón, o Calcedonia como le dicen, y es que aquí se toma en serio la carta de Leo y se adopta unánimemente por la mayoría, en este caso de las diferentes iglesias, los diferentes obispos, la forma en que Leo explica la naturaleza de Jesús. Y de hecho, esto que va a ser como digamos la unión de lo que se decidió en Nicea, todas estas creencias con el paso del tiempo, es la forma, digamos, que las iglesias cristianas de hoy tienen en cuanto, o la interpretación que tienen en cuanto a la figura de Jesús. Porque allí se decidió que Jesús se decía por primera vez, se vería como Dios y hombre al mismo tiempo, de la misma esencia de Dios, no creado, sino de una misma sustancia. Y toda esta idea de cómo se ve a Jesús en el mundo cristiano hoy como la figura de que es Dios, un hombre al mismo tiempo y demás, todo esto nadie lo creía anteriormente, pero sino que fue hasta ahí que se puso en vigor, en fuerza, y ahí todo el mundo tiene que creer esto. La cosa no estuvo clara porque aquí las palabras que usó en su famosa carta no estaban tan claras, y esto creó más disensiones y debates entre los diferentes miembros de la iglesia, y se surgieron diferentes sectas y movimientos. Pero sea como sea,
tuvo una insignificancia grande, ¿no? Continuaron los debates acerca de quién tenía más autoridad, porque Constantinopla, que era la capital del imperio en ese momento, unos decían que había reemplazado a Roma. El obispo de Roma, por supuesto, no aceptó aquello y volvió sobre la base diciendo de que Roma era la capital antigua, base imperial, y aunque Constantinopla tenía fama por ser ciudad ahora o capital, Roma tenía autoridad y el obispo tenía autoridad no porque fuese designada por motivos políticos, sino por las palabras de Jesús. Otra vez el mismo texto de que Jesús había dicho de que sobre Pedro se edificaría la iglesia o la congregación de Jesús, el movimiento de Jesús, y por tanto, como el obispo de Roma era sucesor de Pedro, pues él tenía autoridad sobre todos los demás obispos. Sucede entonces de que hay un problema entre los diferentes obispos y el emperador Atanasios en el siglo V y principios del VI, porque el emperador sigue metiendo la cuchareta, como dice el dicho, entre los asuntos de la iglesia y poniéndose de lado de otra gente. En especial se opone a la opinión del obispo de Roma y de lo que se decidió en el concilio de Calcedón. El obispo de Roma reprende al emperador y le dice que él tiene que someterse a la autoridad eclesiástica y no meta las narices en estos asuntos. El emperador, hay diferentes enfrentamientos con diferentes obispos y le dice: usted será de la iglesia, pero usted a mí no me manda. Bueno, tremendos rollos que se arman aquí entre el poder político y el poder religioso. El asunto es que la iglesia sigue tomando autoridad. Con el paso del tiempo, pues va adquiriendo tierras, propiedades, se convierte, incluso en el paso del tiempo, un señor feudal, comienza a dominar territorios, tiene una influencia tremenda. Hay otras figuras importantes como el Papa Gregorio el Grande, que va a ser papa durante la época de Muhammad, y cuando aparece el Islam, que vemos que cuando aparece el Islam, ya después con el paso del tiempo, pues todo el Medio Oriente es conquistado y se impone ahora el Islam, y el cristianismo pues como que es una minoría. Pero vemos que hay figuras importantes en la iglesia que van promoviendo ideas, que van promoviendo prédicas. Va a ser con este Papa Gregorio el que va en el siglo VI a enviar monjes a diferentes partes de Europa, a cristianizar Europa, porque hasta el siglo VI Europa no estaba cristianizada completamente. Envía primeramente monjes a Gran Bretaña, Inglaterra, que no era cristiana, y luego envía monjes a todas las diferentes partes de Europa, y así es como comienza una época de cristianización y se comienza a cimentar el poder de la iglesia todavía más con motivos políticos. Y vemos que la figura del obispo, del papa, toma una autoridad tremenda, porque ahora no solamente es líder religioso, sino que es líder político, ha tenido decisiones importantes en defender la ciudad de Roma en su momento. Bueno, vemos que tiene una autoridad tremenda, administrador de tierras, y como tiene terrenos, también ahora dicta leyes sobre la gente que allí se encuentra. Vemos que tiene un poderío tremendo entonces la figura del Papa, y esto es lo que se llama los estados papales o territorios papales. Y el Papa, por supuesto, inteligentemente dice: bueno, esto es el patrimonio de San Pedro, y yo, como soy protector, seguidor, sucesor de San Pedro en persona a través de mí gobernando, pues todo esto me pertenece a mí. El asunto es de que así vemos que poco a poco fue tomando autoridad la figura del obispo de Roma, se convierte en papa, se convierte en líder absoluto, se convierte en líder político, y de hecho va a ser hasta el siglo XIX cuando se forma, digamos, el tipo moderno, el gobierno de Italia, cuando la iglesia pierde gran parte de las tierras, solamente se le deja un pequeño territorio, lo que hoy se conoce como la ciudad del Vaticano, allí en sus alrededores. Y de hecho es el obispo de Roma, el Papa, el único en la religión cristiana que tiene tal dominio de tierra, en este caso, que es su dominio, a diferencia de los demás obispos de otras partes del mundo. Porque de hecho el Papa hoy día, aunque la gente lo asocie con una figura religiosa, el Papa es un jefe de Estado, porque de hecho se le conoce como Estado Vaticano, y la capital es la ciudad del Vaticano, y el Papa es un jefe de Estado político. Por ello vemos que el Papa se reúne con diferentes líderes de gobiernos de Rusia, de Estados Unidos y demás. No es porque van a verlo, porque es seguidor del Papa, es religioso, no, sino que el Papa es un líder político y tiene influencia. Normalmente la gente a veces, cuando escuchan que se critica, por ejemplo, al Papa o obispos y demás, creen que están atacando la religión o atacando el cristianismo o atacando la iglesia. No, están hablando de también un jefe, en este caso de Estado. Un jefe que es un jefe político.
y los obispos y demás son sus ministros. Lo que la gente a veces se olvida de este asunto, y hay que tenerlo presente. Y vemos que el Papa tiene un poder en el sentido de que tiene un poder religioso y un poder político como jefe de Estado. Y esto hay que tenerlo presente y que nos muestra hasta qué punto la Iglesia alcanzó tal poderío en la figura del obispo por encima de todos los demás, y cuando el obispo de Roma cogió fuerza, persiguió, masacró, mataron, acabaron con diferentes comunidades cristianas, persiguieron a todos aquellos que no estaban de acuerdo a su doctrina. Y fue realmente tremendo, ¿no?, cómo logró tal poderío. Hoy día no tiene tal poder como antes, pero aún así todavía el Papa es un líder religioso, un líder político como jefe de Estado. Entonces aquí vemos pues que con esta expansión y cristianización de Europa, el Papa también, como dicen, expandió su influencia, porque también tenía dominio sobre las masas. Incluso reyes tenían que someterse al Papa en la Edad Media, como vemos. El Papa tenía tal autoridad que era capaz de comandar y de con solamente una orden, era capaz de movilizar a reyes de toda Europa y enviarles a pelear al Medio Oriente, como fue la época de las cruzadas, con la palabra del Papa, que era capaz de mandar a reyes y emperadores, para que vean qué dominio logró este personaje, que viniendo esto de un movimiento de un simple rabino, un simple judío en Israel, la figura de Jesús, en qué se convirtió todo este movimiento, que es capaz de comandar ejércitos, de enviar gente a luchar, a combatir, jefe de Estado, para que tengamos una idea de cómo creció tal movimiento y qué poderío alcanzó la figura del obispo de Roma y cómo se convirtió en Papa, eclipsando completamente a las demás iglesias y persiguiendo a todo aquel que se interpusiese o estuviese en contra de la doctrina de la Iglesia, y todo aquel que cuestionase la autoridad del sucesor de Cristo en la tierra, pues simplemente sería excomulgado, apartado y directo al infierno. O sea que los que tenían las llaves, como dicen, del cielo, dando la vida y la muerte del cielo o al infierno. Y a veces, por supuesto, vemos también muchas historias de corrupción. Aquellos que pagaban, por supuesto, su dinero podían ir al cielo aunque no fuesen cristianos. O en muchos casos vemos también cuántos escándalos han ocurrido en el tiempo moderno. Pero estos son ya otros asuntos. Entonces, pues hasta aquí con esta sección en cuanto a la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años, en cuanto a la figura del obispo de Roma, cómo se convierte en líder de la iglesia de Occidente principalmente, también con gran influencia en el Oriente. Y pues nada, agradeciéndoles a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.